Buenas tardes, mi nombre es Mariela Bustamante y hoy presentaré el análisis de la historia vital, el trauma y el contexto sociocultural de Tom Wicko, el protagonista del Príncipe de las Mareas. Mi enfoque hoy será el análisis de contexto, desglosando cómo su entorno moldeó la personalidad que vemos. Iniciamos con el encuadre clínico. Como ven en pantalla, hay una dualidad en el caso. Aunque Tom llega a Nueva York identificándose como el informante para ayudar en el tratamiento de su hermana Savannah, la realidad clínica nos revela a un hombre en plena crisis existencial. La demanda latente que ha perdido sus roles de soporte, está desempleado, su matrimonio se desmorona, lo sitúa en una posición de vulnerabilidad que él intenta ocultar. El motivo de la consulta. Al profundizar en el motivo de consulta, vemos estos cuatro cuadrantes. Destaca especialmente la evidencia cualitativa, su humor sarcástico. Este no es solo un rasgo de personalidad, sino una barrera defensiva fundamental para evitar el contacto con el núcleo traumático que ha permanecido silenciado por décadas. Tom no viene a terapia por él, pero su situación vital, el desempleo, la crisis de identidad, lo obliga a confrontar su estado clínico actual. Funcionamiento actual. Pasamos a su funcionamiento de personalidad. El concepto clave aquí es la anestesia afectiva. Tom presenta una incapacidad crónica para la vulnerabilidad. Me gustaría destacar la frase que ven en la diapositiva. En mi familia aprendimos a reír para no morir. Esta es una categoría cualitativa esencial. Explica cómo el cinismo es su principal mecanismo de negación para sobrevivir a un entorno que no le permitía sentir dolor. Análisis de rasgos. Si analizamos sus rasgos bajo un enfoque cuantitativo, como observamos en la gráfica, Tom presenta un 85% de neuroticismo. Esto se traduce en la tríada que ven a la derecha: hipervigilancia, rigidez e inestabilidad emocional. Él intenta tapar esta inestabilidad con sí mismo, lo que termina generando una disfunción severa en sus relaciones interpersonales y laborales, ya que se siente constantemente evaluado y atacado. El macrosistema. Ahora entramos al punto más crítico de mi análisis, el macrosistema. Para entender a Tom, debemos entender el Low Country de Carolina del Sur y su cultura. Cultura del honor. Como vemos en este paisaje del sur, Tom creció en una cultura del honor. Según la teoría de las diferencias culturales, su reserva no es una patología per se, sino una conducta culturalmente coherente. En el sur, la reputación de la familia está por encima de la verdad. Reservar secretos familiares no se ve como honestidad, sino como una traición. Por eso, el silencio de Tom es en realidad una lealtad a su origen. Masculinidad hegemónica. Este contexto se agrava con el mandato de masculinidad. En pantalla ven una cita desgarradora. Era preferible parecer un hombre amargado que un hombre quebrado. Al ser víctima de una violación en su infancia, su identidad de género colapsó.
El entorno no le ofrecía el lenguaje para ser hombre y víctima a la vez. El resultado fue enterrar su dolor bajo capas de cinismo, porque su mundo solo aceptaba al hombre guerrero. El microcontexto. ¿Quiénes son parte de ese microcontexto? Lila Wingo, la madre, Henry Wingo, el padre, y el rol de Tom. Dentro de su familia identificamos a dos arquitectos del trauma. Lila Wingo, arquitecta del secreto, quien impuso la ley del silencio e invalidó la realidad de Tom. Henry Wingo, el padre, quien representó el autoritarismo violento. Esto obligó a Tom a una parentalización temprana. Dejó de ser un niño para ser el guardián de su hermana y de su madre, sacrificando su propia autonomía. Dinámica de adaptación. En este gráfico comparativo podemos ver la magnitud del problema. Sus mecanismos de defensa, como el cinismo y la anestesia afectiva, están en niveles máximos, sobre el 8.5. El cinismo defensivo tiene 9 y la anestesia afectiva tiene 8.5, mientras que su capacidad de introspección tiene 2.5 y apertura mínima. La apertura emocional tiene 1.5. Tom está blindado emocionalmente. Su personalidad actual es el resultado de un sistema que lo obligó a proteger una verdad intolerable a costa de su propia salud mental. Conclusión. Para concluir el viaje de Tom a Nueva York, es un proceso de aculturización emocional. Está aprendiendo a traducir su dolor a un idioma, el de la introspección, que en su tierra estaba prohibido. Como futura psicóloga, mi postura ética es que no debemos ver a Tom como un trastorno aislado, sino como una respuesta adaptativa a un entorno traumático. Entender a Tom es entender que la personalidad es el diálogo constante entre nuestra biología y el mundo que nos rodea. Gracias. Ahora, voy a explicar los métodos e instrumentos psicológicos que podrían utilizarse para evaluar a Tom Wingo. Primero, se propone la entrevista clínica, ya que permite conocer la historia personal y familiar del personaje, especialmente las experiencias traumáticas de su infancia y cómo éstas afectan sus emociones y relaciones en la adultez. También se plantea el uso del inventario multifásico de personalidad de Minnesota, que es una prueba de personalidad utilizada para identificar conflictos emocionales, mecanismos defensivos y posibles indicadores de ansiedad o depresión. Además, se propone la escala de depresión de Beck para evaluar sentimientos de culpa, frustración y malestar emocional que se observan indirectamente en el personaje. Desde el aspecto ético, la evaluación debe respetar la confidencialidad, el consentimiento informado y evitar interpretaciones estigmatizantes, considerando siempre el contexto traumático y sociocultural del personaje. Desde el modelo psicodinámico de la teoría freudiana, la conducta de Tom puede comprenderse a partir de mecanismos de represión, como la defensa primaria del yo. Tom ha construido una identidad aparentemente estable, esposo, padre, entrenador, pero sobre una arquitectura de negación de experiencias traumáticas que han sido la violencia física crónica del padre y un episodio de agresión sexual silenciado por el mandato materno. Esta represión activa genera el entorno reprimido, el material excluido emerge disfrazado de síntomas como distancia emocional, melancolía recurrente y irritabilidad. Describe acá cómo las presentaciones objetales internalizadas en contextos de crianza caótica producen una incisión entre representaciones idealizadas y devaluadas al ser.
y del otro. En el caso de Tom, esto es evidente, ya que en su relación con la madre, Lila ha idealizado públicamente, mientras la responsabiliza íntimamente de las tragedias familiares, ya que él aporta la distinción entre el self verdadero y el self falso. Tom, como respuesta, ha desarrollado una fachada de fortaleza, ironía, también respuesta adaptativa en un entorno primario impredecible a costa de alinearse de sus propias necesidades y afectos. También tenemos la teoría del apego. En esta teoría de Bowlby proporciona un marco de alta pertinencia para la organización vinculada de Tom. Las experiencias tempranas con figuras de cuidado dan lugar a modelos operativos internos que orientan el comportamiento relacionado a lo largo de toda la vida. La madre de Tom ha oscilado entre la sobreprotección narcisista y el abandono emocional, mientras el padre era impredecible y violento. Esta combinación genera un estilo de apego desordenado. El niño aprende a suprimir señales de malestar para no activar la respuesta hostil o al ausente cuidador. En su represión sistemática de la expresividad emocional se generaliza la adultez. Tom es funcionalmente competente en contextos eternos, pero profundamente inaccesible en las relaciones íntimas. Esto caracteriza que el apego desordenado, como aquel en la figura de apego, es simultáneamente fuente de miedo y consuelo, generando un colapso de las estrategias de regulación del ser. Esto observa en la relación de Tom con su madre, que la necesita y la teme, la busca y la resiente. Si bien es cierto, también tenemos los modelos de los 5 factores, Costa y Marx. En este modelo permite ver un perfil descriptivo sistemático de Tom. En neurosistismo exhibe puntuaciones elevadas, inestabilidad emocional, también crónica, tristeza persistente, ansiedad latente y normalmente reactiva ante conflictos relacionales. También vemos que Tom muestra una paradoja, características de alta apertura intelectual y estética, expresada en su vocación literaria y sensibilidad narrativa, pero es una baja apertura emocional dada su resistencia a explorar sus propios estados internos. También vemos que Tom, dentro de un patrón pasivo-agresivo con rasgos represivos, ambivalencia, crónica independencia y resentimiento hacia las figuras y autoridad de amor. También tenemos la perspectiva humanista existencial de Roger y Maslow. Desde la psicología humanista de Roger, la problemática central de Tom puede formularse como una brecha entre su experiencia organísmica, lo que genuinamente siente y necesita, y su concepto de sí mismo construido bajo condiciones de valoración positiva condicionada. Su entorno primario impuso condiciones de valor, así como serás amado si eres fuerte, si no lloras y guardas silencio, llevando a Tom a distorsionar o a negar aspectos de su experiencia real para preservar la aprobación de las figuras y del cuidado cultural. También en la relación terapéutica, como Lowenstein representa términos del autor, la aprobación, condiciones facilitadoras, empatía, aceptación incondicional y congruencia. En este caso, Tom llega a la adultez con necesidades básicas insatisfechas que interfieren con su autorregulación, manifestada en el abandono de su vocación literaria y en la renuncia
a una vida emocional plena. Finalmente, como conclusión del caso, se puede observar que las experiencias traumáticas vividas por Tom Wingo durante la infancia influyeron significativamente en el desarrollo de su personalidad en sus relaciones interpersonales durante la adultez. La película evidencia cómo la violencia familiar, el silencio emocional y las dinámicas disfuncionales pueden generar mecanismos de defensa como la represión emocional y la evitación afectiva. Asimismo, el proceso terapéutico demuestra la importancia de afrontar adecuadamente los traumas para favorecer el bienestar emocional y construir relaciones más saludables. Finalmente, se recomienda continuar con psicoterapia enfocada en trauma y regulación emocional, fortalecer la comunicación emocional y mantener seguimiento psicológico continuo. Muchas gracias.